Continuamos en ASEC te lleva con uno de esos estudios también muy esperados en este Congreso Europeo de París, como es el estudio PROOF, que intenta explicar el mecanismo de acción de sacubitril/valsartán en pacientes con fracción de eyección reducida dentro del amplio espectro de estudios que tiene esta molécula en pacientes con insuficiencia cardíaca. Se trata de un estudio que incluye pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, clase 2 a 4 de la NIJA, naïf para toma de sacubitril/valsartán, y destaca sobre todo la fase de titulación del fármaco, en el que cada 2 semanas se iba subiendo la dosis para llegar a la dosis máxima o la dosis máxima tolerada por el paciente. Es importante destacar esto porque el clínico, el investigador, podía ajustar el resto de la medicación concomitante, incluso reducir o suspender la dosis hasta un máximo de 4 semanas. Posteriormente, la fase de seguimiento incluye un año hasta los 365 días. ¿Qué pacientes se incluyen? Como he comentado, pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, sintomáticos y que estén con una dosis estable de diuréticos las 2 semanas previas al inicio del estudio. Los objetivos del estudio: hay un objetivo primario, que es el cómo se asocia el NT-proBNP y el remodelado a los 12 meses de seguimiento, y objetivos secundarios: la asociación de los péptidos, el NT-proBNP y el remodelado a los 6 meses, y del NT-proBNP con la calidad de vida al año. Además, hay una serie de objetivos exploratorios como cambio de otros biomarcadores y la asociación de esos biomarcadores con los eventos cardiovasculares. Muy interesante, 3 subgrupos de pacientes. Aquellos pacientes con unos péptidos bajos que no hubieran entrado en el estudio Paradigm, pacientes naïf o pacientes con una insuficiencia cardíaca de nuevo, y pacientes que no llegan a dosis máxima de sacubitril/valsartán, que mantienen el fármaco a dosis baja o a dosis media. Las características basales de los pacientes del PROOF las tenéis en esta tabla. Son un poquito más mayores que los pacientes del Paradigm. Hay más mujeres, un 28 versus un 21%. El índice de masa corporal era de 31. La cardiopatía isquémica como causa de insuficiencia cardíaca ocurría en el 53% de los pacientes. Insuficiencia cardíaca de nuevo de debut tenemos casi un 10%, un 9,8%, y son pacientes en general muy bien tratados. 95% con beta bloqueantes, 75% con IECAS, resincro o DAI resincro en un 15%, DAI un 28%. También es interesante destacar que el 6% de los pacientes nunca habían tomado IECA o ARA2 y el 18% en el momento de la inclusión del ensayo clínico tampoco estaban con IECA o ARA2. El NT-proBNP medio es de 816 comparado con los 1600 del estudio del Paradigm. Punto interesante a destacar es que de la muestra del PROOF, el 36% de los pacientes por este criterio del proBNP no habrían entrado en los criterios del Paradigm. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué resultados tenemos? ¿Cómo se comporta el NT-proBNP? Bueno, fijaros las curvas, la reducción drástica que tenemos desde el inicio de la toma de sacubitril/valsartán y muy especialmente en las 2 primeras semanas, como podemos ver tanto en la gráfica como en la tabla. ¿Y qué ocurre con el remodelado ventricular? A los 12 meses la fracción de eyección media aumenta un 9,4%, los volúmenes ventriculares se reducen un 12 mililitros metro cuadrado el volumen diastólico y 15 mililitros metro cuadrado el volumen sistólico. También hay un remodelado en aurícula y en el patrón E'. La correlación entre péptidos y remodelado es clara, como podemos ver en estas gráficas. Por ejemplo, en la mejoría de la fracción de eyección, cada unidad logarítmica que se reduce en el NT-proBNP, la fracción de eyección aumenta un 4,6%. Los objetivos secundarios, en que entre otros era ver si ya existía una correlación a los 6 meses entre la reducción de los péptidos y los diferentes parámetros ecocardiográficos. Como podemos ver en la tabla, ya existe esta correlación a los 6 meses del inicio del fármaco. ¿Y qué ocurre en los 3 subgrupos de pacientes? Fijaros, muy importante, pacientes naïf, pacientes sin IECA o ARA2 o pacientes con una insuficiencia cardíaca de nuevo, la fracción de eyección no aumenta un 9% a los 12 meses, sino que aumenta un 12%. Y también un remodelado mayor, tanto de los volúmenes ventriculares como de la reducción del volumen de la aurícula izquierda. Aquellos pacientes que no entraban en el Paradigm porque teníamos unos péptidos bajos, un NT-proBNP en aquellos pacientes habían estado hospitalizados por debajo de 400 o paciente ambulatorio por debajo de 600, también hay una mejoría de la fracción de eyección y de los volúmenes, y aquellos pacientes que mantenían dosis baja o dosis media de sacubitril/valsartán, recordemos que en Paradigm todos iban con dosis máxima, también hay una respuesta al fármaco con una mejoría de la fracción de eyección y de los volúmenes ventriculares como en el global de la muestra.
Por tanto, podemos concluir que en PROOF sacubitril/valsartán en pacientes con fracción de eyección reducida disminuye cifras de NT-proBNP y se asocia de una manera significativa al remodelado inverso del ventrículo izquierdo con la implicación pronóstica que esto tiene. En el global de la muestra, la mejoría de la fracción de eyección es de un 9,4%. El grado de remodelado, por tanto, que vemos en PROOF con sacubitril/valsartán puede explicar los resultados que tenemos en el Paradigm. La mayor reducción del NT-proBNP ocurre principalmente al inicio del fármaco, ¿no? Hemos visto a las dos semanas en la curva inicial. Y muy interesante también esos pacientes naïf, esos pacientes de nuevo, cómo la mejoría en la función ventricular y en el remodelado es superior al global de la muestra, manteniendo también la respuesta a sacubitril/valsartán a aquellos pacientes con péptidos bajos en el momento de la inclusión o con dosis baja o media de fármaco a lo largo del protocolo del estudio. Esto es todo y continuamos en la SEC te lleva con los siguientes estudios presentados.